Y lastimosamente, mucha gente que no siguen o no tienen una vida cristiana, ven a la iglesia de una manera de que es un lugar exclusivo para pero hoy los publicanos y los pecadores se ven como personas que le está costando día a día, personas que están luchando con adicciones y aún así quieren acercarse a Dios a través de la iglesia. Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio de Entre Ruido Podcast, donde le bajamos el ruido al mundo y escuchamos la voz de nuestro creador. Hola, ¿cómo están? Feliz semana, querido público, amigos del alma. Una semana más acá Entre Ruido Podcast, una historia más. Una historia más de Jesús. Hoy, bueno, estamos Dani y yo otra vez en este nuevo set, pero con mucho calor. Uy, sí, no, esta semana el verano se ha sentido con todas. Potente. Me han criticado porque tengo la chaqueta encima, pero es que es parte del outfit. Es que no es una chaqueta. No es una camisita nomás. Una camisita, pero es parte del outfit. Después me voy a volver a cambiar porque tengo otras cosas que hacer, pero sí tengo la chaqueta y está haciendo mucho calor, no tienen idea. Sufrimos por amor al podcast. Al podcast, sí, para grabar. Bien, una semana más, como dije, un episodio más. Espero que hayan sido de bendiciones las anteriores historias. Espero que de verdad se hayan puesto a leer las tareas que les dejamos, que lean Leer completas las historias. Sí, que lean completas las historias porque son joyas. Joyas. Sí. Siempre hay algo que aprender y tal vez nosotros dijimos algo y el Señor les mostró también otra enseñanza. Correctamente. Y hoy vamos a tirar la casa por la ventana porque no solamente vamos a hablar de una historia, sino que vamos a hablar dos historias. 2 por 1. Pero es algo muy bonito. Están geniales. Una historia muy bonita. No sé cómo es. No es que es un milagro como la sanidad, por ejemplo, así tan... Pero sigue siendo un milagro. Sí, pero es la mayor muestra de amor. Sí. Vamos a decirlo así. Una mayor muestra de amor y nos demuestra a nosotros cuánto nos ama Jesús. Correcto. Así que ponte cómodo, si estás en casa escuchándonos, llama a un amigo, ahí que se acerque contigo. O pásale el link. Compártelo. Sí, porque estoy seguro que en este capítulo, estas historias van a hablar a su corazón. Así es. ¿Ok? Y para los que nos ven, si alguna vez te sentiste que la iglesia no es para ti, este episodio es para ti. Sí, así que realmente hubo un escándalo que incomodó a los religiosos. Me encanta, Alicia, me encanta cómo Jesús... Un escándalo que incomodó a los religiosos. Cómo Jesús se movía en esa época y por qué fue tan, obviamente, poderoso en su mensaje, porque no solamente fue lo que habló, sino lo que hizo. Lo demostraba. O sea, sí, cómo él era en ese momento de la historia, porque lo demostró. Y eso lo llevó a tener enemigos, obviamente, sí, claro. Y a ser criticados. A tal punto, hay un título, y lo voy a tomar después, después lo voy a tomar para mí. Ya. Pero hay un título que le pusieron, Amigo de Pecadores. Amigo de Pecadores, uy, sí. El mismo Jesús. Claro. El mismo Jesús. De verdad que es una historia muy bonita. La vez pasada estábamos hablando, de hecho, de los religiosos, ¿no? De los maestros de la ley, que Jesús habló en la sinagoga y le dio palo. Aquí también de alguna manera lo hace, pero aquí son los actores secundarios. Sí, exacto, pero no fue que les dijo algo en particular a ellos directamente, sino fue como, este soy yo y esto se va a hacer así, de esta manera. La historia que hoy vamos a hablar, la primera historia es sobre Mateo. Todos conocemos a Mateo, el Evangelio de Mateo, el apóstol Mateo. Los que lo han conocido por The Chosen. Uno de los discípulos. Uno de los discípulos del maestro. Y nos remontamos a Mateo 9, que es cuando es el llamado de él. Sí. Cuando Jesús lo llama, entendiendo que Mateo era un publicano, era un traidor a su nación. A su gente, a sus judíos. ¿Sí? Trabajaba para el imperio romano que era odiado por los judíos. Correcto. Y no solamente que trabajaba para ellos, porque podía trabajar en alguna casa, en algún lugar, no, sino que trabajaba cobrando el impuesto a los mismos judíos. Entonces, claro, todo para odiarlo, el odio estaba implícito. No, sí. Nadie se le quería acercar. No. Eran rechazados. Sí. O sea, eran unos parias. Pero con lógica. Sí, claro, por supuesto. Lógica, o sea, si eran rechazados era con lógica. Imagínate que alguien de tu misma nacionalidad
trabaje con los que te tienen cautivo y de paso te está quitando dinero, no sé si decir ilegal, pero ilegal como en el sentido, abusando de ellos, es como, oye, qué traidor eres. Claro. O sea, y no solamente eso, sino que la manera en cómo vivía Mateo. O sea, sí, de paso. Mateo le pagaban, tenía un buen trabajo, era un buen trabajo y él estaba en un buen nivel. Sí. Entonces, todo eso fue el escenario perfecto para que el odio, bueno, en este caso hablando de Mateo, pero a nivel de los publicanos, para los que trabajaban en esas áreas cerca del gobierno romano, del imperio romano, eran tratados de esa manera y era un odio vivaz a esa manera. Sí. Hay algo que me gusta, hablando de The Chosen un poquito, no es que lo he visto tanto, pero esas partes que he visto de The Chosen, me gustan cómo los discípulos ejemplifican o actúan claro. Cómo lo rechazaban. Cómo lo rechazaban. Sí. Cómo lo rechazaban. Y de verdad, cónchale, yo diría, yo sería uno de ellos. O sea, imagínate, estoy seguro que yo fuera rechazado lo mismo. Cuando hablamos de que Jesús lo llamó es a seguirlo a él. Correcto. Ya el llamado es eso, te llamo a que me sigas a mí. Y Mateo era discípulo, de los 12 discípulos que estaban con el maestro día y noche, aprendiendo de él, aprendiendo a predicar, aprendiendo cada cosa para el ministerio, porque después ellos salieron e hicieron el mismo trabajo. Entonces, estar en ese grupo de 12, todos judíos, y era como, claro, estoy aquí, incómodo. Aquí estamos como un lugar incómodo. Claro, cuando no te quieren en un lugar, o no eres una persona grata en un grupo de lo que estén ahí en la reunión, tú obviamente te vas a sentir, o sea, pónganse los zapatos de Mateo, te vas a sentir incómodo, vas a querer como, no quiero estar aquí, me quiero ir, todo el mundo me odia, todo el mundo me ve mal, me señala, me juzga, qué sé yo, y es como, no quiero estar ahí. Y aquí entra Jesús a escena, y es hermoso. Vean, por favor, lean Mateo 9, lean estas historias que estamos contando sobre Jesús, porque de verdad, para el que lo lea con un corazón dispuesto a ser enseñado, va a aprender mucho. Y aquí entra Jesús a la historia. Sí. Jesús va y lo llama en pleno trabajo, en plena recolección de impuestos, y le dice que lo siga. Y Mateo deja todo y va con él, y no solamente eso, sino que lo invita a su casa. Sí. Y no solamente que, bueno, va con sus discípulos y va con Mateo, y uno dice, bueno, ok, no. La palabra, la Biblia nos enseña a través de su historia que van todos los publicanos y pecadores que conocía Mateo, van con él a su casa y Jesús cena con ellos. Sí. Y es aquí cuando sale nuestro grupito preferido religioso. Llegan los fariseos y les dicen a los propios discípulos, le dicen, epa, pero ¿qué está haciendo tu maestro? Está comiendo con publicanos, o sea, con traidores y pecadores. Sí. Se está sentando a la misma mesa, dando a entender que le está dando el mismo nivel de importancia que a un rabí, a un doctor de la ley. Es que hay que entender un poco la cultura también de ellos, y creo que hasta el sol de hoy no cualquiera invita a alguien a su casa. Creo que la casa es algo de pertenencia, es algo de íntimo, algo de comunión, ¿no? Entonces, invitar a una persona no grata es como, no sé si falta de respeto a esa casa, ¿me entiendes? Porque si no es grata, no es alguien de tu confianza, te ha traicionado, es como, ¿por qué lo voy a invitar? Y así era la cultura judía. Entonces, ellos también, el sentarse todos en una mesa, era algo de pertenencia, de comunión, de compartir, de tener una relación. Entonces, imagínense, están los fariseos, los discípulos y los publicanos. Entonces, obviamente, los fariseos, que eran religiositos, decían, porque Jesús está invitando a esta gente, o sea, se están sentando en la mesa aquí a compartir, a tener una comunión con los que nos han traicionado. O sea, entendemos la posición de los fariseos, porque también es como, porque yo voy a invitar a alguien que me ha traicionado a mi casa, si es algo muy íntimo. Correcto. Pero Jesús lo hizo todo diferente. Como siempre, este es el golpe de gracia y la demostración. Y Jesús, conociendo lo que estaban diciendo, una vez más se le adelante, le dice, hey, yo no vine aquí por sanos, yo vine por los enfermos. Sí. Yo vine por los pecadores, no por los que creen que ya son santos e impuros. Y eso es lindo porque vemos que Jesús no solamente predicó desde lejos, desde un púlpito o desde un lugar visible, sino que se acercó, fue íntimo, entró a sus casas, se sentó con ellos, los escuchó lo que había en sus corazones y la necesidad que tenía de
de ser perdonados, de ser salvos, de ser vistos por el Maestro. Entonces eso es hermoso. Que a la hora de predicar también tenemos que accionar. Correcto. Lo que nosotros predicamos tenemos que hacerlo. Y Jesús nos enseña a nosotros, si nosotros predicamos del amor, nosotros tenemos que amar a los demás. Correcto. Si nosotros predicamos del perdón, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Entonces, el Evangelio es el Evangelio es la demostración de amor y de gracia a otros que no lo conocen a Él. Y lastimosamente, mucha gente que no siguen o no tienen una vida cristiana, ven a la iglesia de una manera de que es un lugar exclusivo para. Entonces, muchas veces hemos escuchado comentarios diciendo, no, es que yo vivo con mi pareja, no me he casado, no tengo... mi vida es de pecado, yo primero déjame arreglar esto. Déjame arreglarlo, claro. Sí, y yo después voy a la iglesia. Pero la verdad es que una ilustración muy bonita que me enseñaron hace tiempo es que la iglesia es una clínica, es un hospital. Ahí llegan todos los enfermos. Y tanto los que están adentro como los que estamos afuera, todos somos pecadores. Correcto. Dice la palabra, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y nosotros buscamos y nos acercamos al Señor porque sabemos que Él nos va a dar esa sanidad y va a trabajar y nos va a transformar a cada uno de nosotros. Sí, esperar estar sano para ir a un hospital es como que no tiene mucho sentido. No tiene lógica. No tiene mucho sentido, pero sí he escuchado mucho eso. Un amigo, el compañero de mi barbero, me contaba hace tiempo ya y estaba entre sí, entre ir a la iglesia y entre no. Y él contaba que no, yo todavía no quiero ir porque... es que a mí todavía me gusta el beber, a mí todavía me gusta salir de fiesta, a mí todavía... Entonces, no quiero ser hipócrita con Dios. Y entiendo el corazón con lo que le estaba diciendo, pero es una mentira que nos hace vivir una vida más cómoda, vamos a tratar. Es como que no, cuando ya no tenga ganas de hacer nada de eso, voy a ir al Señor. Sí, y no es así, pues, no es necesario esperar a tanto, no esperar a tanto. Y que cuando uno entra... el Espíritu Santo hace algo que comienza a trabajar en nosotros y nos va a ir enamorando y nos va llevando hasta que un punto de que ya lo deja de hacer por amor a Él. Por amor a Él, es así. Por amor a Él. Entonces, hoy ¿quién serían estos pecadores o quién serían estos publicanos? Porque hay que ponernos, aquí yo lo veo de dos maneras, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Claro. Dentro de la iglesia, obviamente, muchas veces tenemos o queremos que lleguen personas renovadas, ya que sean sanas, ya que no tengan un pasado. Eso es lo que nos encantaría a nosotros. O que tengan una transformación rápida y ya. Claro que sea rápida. Pero hoy los publicanos y los pecadores se ven como personas que le está costando día a día, personas que están luchando con adicciones y aún así quieren acercarse a Dios a través de la iglesia, a través de una célula, Hoy se ve como personas que están llenas de culpa, que están cargando con pasado en sus vidas y que se sienten ahogados y dicen, mira, ya no puedo más, pero no quiero llegar allá y que me vean desde lejos, que me juzguen. No quiero que apresuren, porque a veces tendemos a apresurar. Queremos que, no, pero ya tiene 2 semanas en la iglesia, no, pero ya tiene 1 mes en la iglesia. ¿Cuándo va a empezar su transformación? Sí. ¿Cuándo vas a dejar de hacer estas cosas? Entonces, hoy se ve de esta manera. Los publicanos, los pecadores, se ven así, personas muy humanas que están luchando, personas que viven, como decía Leska, que están viviendo juntos aún sin casarse, personas que están luchando día a día con vicios, pero que de verdad tienen la intención de acercarse a Dios y que no lo hacen por miedo, por el que dirán. Más bien son valientes, ¿sí? Son valientes porque igual a pesar de la condición que ellos saben que está mal y la están luchando y tal vez se les hace muy difícil el camino, pero aún no se rinde, sino que perseveren. Correcto. Y de hecho la palabra dice, perseveren, o sea, siempre dice, esfuércense, perseveren, alcancen. Es el objetivo, de hecho estábamos hablando de eso esta semana, es el objetivo que ellos se propusieron y están luchando contra toda corriente para poder alcanzarlo. Correcto. Son personas muy valientes luchando con su vicio y se les valora mucho eso. Sí, y entender que nosotros ahora de este lado de los que estamos en iglesia, que tenemos que aprender a ser como fue nuestro maestro. Jesús no esperaba que estuvieran limpios del todo para poder sentarse con ellos a hablar o no se rindió con ellos a la primera semana que fallaron, sino que estuvo allí. Y lo vemos en Mateo. Mateo fue un publicano que se convirtió en discípulo y que después llevó el mensaje del Señor a cientos de lugares. Y que claro, dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores.
Jesús sabía la condición de ellos, los publicanos. No es que a Jesús no le importó Correcto. que eran pecadores, sino que aún así vengan. Es que, y esto quiero que lo tomes personal, y esto fue algo que Dios me enseñó mucho, nuestro pecado no es mayor que su gracia, que su amor. Él quiere sanarnos. Él no aprueba nuestro pecado, y eso quiero que quede claro, sí, pero no es impedimento para alejarnos. Él murió para acercarnos a Dios. Entonces, Él murió por mí, por mis pecados. Entonces, no importa cuán grande haya sido mi pasado o cuán grandes sean mis adicciones o con lo que esté luchando o cómo estoy viviendo mi vida, nunca va a ser tan grande como su amor por mí, como el regalo de la gracia que Él me ha dado. Sí, de hecho, ese es uno de el objetivo de la cruz fue no aislarnos. Conocemos a un Dios que siempre quiso acercarse a su pueblo, a su gente, a sus hijos. La cruz fue para acercarnos más a Él. Entonces, no es que Dios diluyó una verdad, no es que porque son pecadores no me voy a juntar con ustedes. Y mucha gente cristiana he escuchado que dicen, es que yo no comparto con personas pecadoras. Yo no comparto con personas pecadoras. No tiene sentido esa frase. Primero, estamos en este mundo. Claro. No es que te va a sacar del mundo y vas a vivir una vida espiritual por sobre... No, nada que ver. Vamos a estar rodeados de muchos pecadores, hasta dentro de la iglesia hay muchos pecadores, pero más bien verlo en un objetivo de que tú puedes ser un instrumento para que ellos conozcan de Jesús. Correcto. No es que vas a probar sus pecados, no es que tú estás viviendo con una pareja, no hay que, sí, genial, todo, no. Pero puede ser una herramienta de decir, hey, sabes que hay un Dios que te ama, un Dios que murió por ti y tal. Evangelizarlo de una manera con esa relación, con esa intimidad, con esa mesa como de relación, de momento de compartir, de comunión, y que tu testimonio o tu manera de vivir sea un ejemplo para ellos. Correcto. También. Entonces no es un problema, o es un problema cuando alguien cristiano dice, no, es que yo no me junto con pecadores. Claro, sí, no está mal. Porque ¿cómo le muestras a Jesús a los demás si no te juntas con ellos, si no hablas, si no compartes, si no tienes tiempo? Es importante eso también para este lado, para los cristianos, tener tiempo con esas personas, porque si no, no estás haciendo el trabajo. Bueno, ahora aquí hacemos una pausa, ya que tuvimos un pequeño problema con el audio anterior, así que voy a hacer un poco el resumen o la enseñanza que queríamos hablar Dani y yo de la segunda historia, que era de Zaqueo. Zaqueo igual era un publicano, la única diferencia es que él era el jefe de los publicanos, o sea, peor aún, si ya a Mateo lo rechazaban, este era el jefe y decía que tenía un estatus económico de gran sociedad. Entonces Zaqueo escucha que Jesús va por la ciudad, pasa por la ciudad y él sale corriendo y como era pequeño de estatura, él se sube a un árbol y Jesús le dice, hey Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja, vamos a tu casa, vamos a comer, vamos a compartir. Y como sabemos, como lo estábamos hablando en el anterior, el tiempo de mesa, el tiempo de comunión era muy íntimo. Y para los fariseos, que eran los religiosos de aquella época, era como, ¿qué onda? Porque Jesús, porque el que se llama Mesías, está compartiendo con esta gente pecadora, con los traidores del pueblo de Israel. Y hay algo que hay que acotar aquí, algo que hablábamos Dani y yo en ese momento, era que Jesús no solo predicaba con palabras, sino con acción. Él demostró su gracia y su amor con acción. Eso es uno. Y segundo, Jesús reconoce que Zaqueo está mal, que Zaqueo está en pecado, pero aún así no lo excluye, pero tampoco diluye la verdad, no diluye de que él es un pecador. Y aún así fue y compartió él en su mesa, comieron, tuvieron comunión. Entonces, algo como nosotros como cristianos, entender que hay personas que aún están en el mundo, pero no significa esa frase de que es que yo no me congrego o no comparto con aquellas personas que no siguen a Cristo. No, nosotros más bien debemos ir y reflejar la luz de Cristo, de ser la sal del mundo. ¿Cómo vamos a hacer eso si no nos acercamos a ellos? No somos exclusivos. Recordamos lo que nosotros éramos antes. Antes nosotros éramos pecadores. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dar gracia por gracia lo que hemos recibido. Entonces, eso para las personas que son
cristianas en este momento, no excluir a aquellas personas que aún están en el mundo, sino demostrar ese amor y esa gracia sin diluir o sin tapar los pecados de ellos. Están en pecado, pero tampoco vamos a excluirlo por eso, sino más bien vamos a hablar de Cristo, vamos a reflejar a Cristo, extender nuestra mano de gracia y de amor a cada uno de ellos. Y para todas aquellas personas que seguramente nos escuchan y no siguen al Señor o no tienen una vida conforme a Cristo, no lo han recibido, porque no solo basta creer, porque hasta la misma Biblia habla de que los demonios creen en Dios, saben que Él existe, pero ellos no viven una vida conforme a lo que Él manda. Entonces, todas aquellas personas que no solamente creen, pero no lo han recibido en su vida, no viven conforme a la palabra, conforme a Cristo, y esas personas que dicen, no, yo primero voy a arreglar mi vida porque estoy en pecado, y después cuando yo arregle mi vida me acerco a Dios. En ese momento es cuando yo me siento preparado para acercarme a Dios o ir a la iglesia. Y no, mis hermanos, la verdad es que la iglesia hay que verlo como un hospital, porque así como Jesús dijo, no vino por justos sino por aquellos pecadores. En la iglesia están todos los enfermos que buscan la sanidad del Señor, que buscan cada día el rostro del Señor. En esta historia de Zaqueo, no fue que cambió su vida antes. Él aceptó la invitación de Jesús y después es que hubo una transformación en su vida. La gracia precede a la transformación. Así que no te detengas. Estás en pecado, es un motivo mayor para correr a los pies de Cristo. Él no te va a rechazar. Él sabe y te conoce mejor que tú mismo. Él sabe los pecados. Él sabe que estábamos en los delirios y pecados. Él sabe todas esas cosas. Para Él no lo vas a sorprender. Él conoce nuestras vidas, conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y si nos sentimos que no somos dignos de acercarnos a Él, nadie es digno. Pero por su gracia, por su cruz, que hubo un cambio, un antes y un después, ahora todos podemos ver aquella cruz y recibir esa gracia, ese perdón, esa sanidad, la salvación de Cristo. Entonces, mis hermanos, esto ha sido como muy breve, lo que más o menos hablamos Dani y yo, pero si Jesús nos hubiese acercado a nosotros cuando estábamos rotos, hoy en este momento nosotros, ni tú ni yo, estuviéramos aquí. Ser amigo de pecadores no es celebrar el pecado, sino es reflejar la gracia que nos salvó a nosotros. Así que la mesa está servida. El Señor nos ha llamado a compartir con Él. Queda de tu parte aceptar la invitación. No es una transformación automática, no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que también nosotros tenemos cada día que negarnos a nosotros mismos, seguir a Cristo cada día, luchar con nuestros deseos, con los deseos de la carne, con nuestros sueños, con nuestros planes, que ese ego y ese orgullo de nuestro yo se vaya diluyendo cada día y sea Cristo reflejándose a través de nosotros. Así que eso, mis hermanos, en breve, de verdad lamentamos mucho que no haya funcionado el audio, no sabemos por qué, pero nada, nos esperemos en el próximo episodio. Síganos por las redes sociales, suscríbanse y nada, escríbanos, comenten, nos encanta leer sus opiniones, nos encanta leer sus testimonios, compartan a sus amigos. A todos aquellos pueden utilizar estos episodios para hablarles de Jesús a otras personas que no conocen de Él. Así que eso, los esperamos en un próximo episodio. Que el Señor les bendiga.